mi gente, bienvenidos a Parte Gaming. Estamos de vuelta, ¿verdad?, con más gameplay de Starfield. Así que anteriormente lo que estuvimos haciendo son misiones secundarias, las actividades. Quiero hacerlas más que pueda en estos últimos videos. Así que nada, continuamos con lo que son las misiones de Starfield. A ver si logramos obtener una mejor nave. Pero le había mencionado, ¿verdad?, anteriormente que hay una misión en específico que tengo que hacer. Y creo que ahí nos dan una nave bastante buena. Luego es mejorarla. Así que nada, nos quedamos aquí en Neon. Estamos haciendo varias actividades de este lugar. Y si no, pues nos vamos hacia algún otro lado que de estas actividades. Quiero acabar con esa lista que está bastante larga. Estas son las actividades. Tengo muchas, así que vamos a intentar de hacer casi todas, porque realmente quiero hacerlas la mayoría. No quiero dejar como que misiones incompletas. Yo pienso que a pesar de que voy a estar jugando algún otro jueguito, pues quisiera, aunque sea poquito a poco, ya sea un video o dos, seguir subiendo contenido de Starfield, porque realmente me ha gustado y me lo estoy disfrutando, lo estoy cogiendo poquito a poco. Así que vamos a ver cómo sigue toda esta aventura aquí en Starfield. Así que vamos a este lugar. Tenemos que hablar con un personaje específico. Se llama el Dr. Manning. Vamos a hablar con él. Porque Starfield sí que yo le puedo sacar un sinnúmero de contenido. Ok, no, este es el doctor. Doctor, creo que tiene un papel ahí que se le cayó, ¿no? ¿Qué tiene el doctor? Ay, señor, no me asuste. Sí, tengo que hablar con usted. Ok. No, cuidado. Tranquilo, pero... Le entró. You aren't looking well at all. Perhaps you'd better sit down. ¿Puede ayudarte con los problemas de suministro? Necesito ayuda médica. Me vendría bien un suministro médico. ¿Cómo funciona exactamente la aurora? ¿Es posible? Ok, vamos a empezar con esto. Well, it's completely dependent upon how long the user's been addicted. People have been using for, say, 2 years or less. I've been able to put through a full detoxification program successfully. But there are others who have been addicted pretty much all their adult lives. And I have yet to try and cure someone who hasn't relapsed. Aurora stimulates the neural circuits in the brain, specifically targeting the neurotransmitter serotonin in the prefrontal cortex. This causes significant sensory hallucinations, both auditory and visual. That's the enticement factor. As you can imagine, this state is highly addictive, and the user gets stuck in a vicious cycle. They need more Aurora to satisfy their cravings. Me vendría un suministro médico, necesito ayuda médica. ¿Puedo ayudarte con los problemas de suministro? That would be amazingly helpful. It's a relief to meet someone who gives a damn about anyone other than themselves for a change. Oh, and I'll pay you directly for the supplies, of course. It's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Espero que no te metas en un lío por esto. Es ridículo que hayas tenido que recurrir al contrabando. No tienes por qué pagarme nada. ¿Cómo puedes permitir pagar tus propios? ¿Cómo puedes permitirte pagar tu propio suministro? ¿Cómo hacemos para pasar los suministros por el espacio? Oh, vamos a ver si esto nos da lo de contrabando. A ver. No, creo que no. Tengo que buscar eso porque todavía no tengo la nave para pasar contrabando. Tengo dos cosas. Uno lo tengo en el planeta Marte y el de anteriormente en el video pues guardamos aquel en ese otro planeta porque sí puedes llevar contrabando a lugares que no te escaneen. Exactamente en el planeta que estoy pues puedo llevar cosas de contrabando a ese lugar. No nos van a escanear. Pero no tenía suficiente material para hacer algún storage, ¿verdad? Para poder guardar las cosas, o lo dejé ya iterado para que no se desaparezca. Don't worry about me. You just watch yourself. Administrator Bayou doesn't like people that rock the boat, if you catch my meaning. Anyway, I have a contact over at the clinic in the Narian system. Abby Edding. She's one of the nurses there. She'll get you started. Okay. Thank you so much for doing this. You have no idea how helpful it'll be for the poor folk that live in Ebside. Tiene suministro médico a la venta. ¿Sabe qué suministro tiene? Para si le puedo comprar botiquines. Que es lo más que uso. Tiene 5. Compra eso.
Try not to get hurt out there. No, por supuesto. Ok, so vamos a seguir. So, ahora tenemos que ver a una enfermera, mencionó él, y nos va a explicar todos los detalles pues, para poderle traerle suministro a él. Y yo la puse y no veo que está aquí puesta, o es ahí mismo. No, no la puse. Bueno, aquí habla con Catherine Luz. Yo creo que era eso, ¿verdad? Creo que sí. A ver si hablo con este y nos va a dar algo, porque esa gente de la alianza de gastadores. If you come to talk about bounty hunting, I can answer questions. If you want to pick up a bounty job, go to the local mission board. Be warned though, if you think this work is for making a quick credit, you may not be cut out for it. It takes skill, precision, and a willingness to risk your life. So, estoy buscando trabajo como casa de recompensa. Bounty hunting is not easy work. It is not for those simply wishing to make a quick credit. You must be sure of your abilities or you will not live long enough to collect. But you seem insistent. Find Trackers Alliance missions at the local mission board. No, that's not how we operate. Just accept Trackers Alliance jobs from the mission boards and agree not to pursue other Trackers marks unless they specifically ask you to do so. That is all there is to it. Okay. A ver, una historia. I do, but I do not share these stories, for it is not a job to be celebrated. I've seen them beg for their lives, try to pay me not to bring them in. I'm not proud of all the lives I've taken. This life is kill or be killed. Each bounty represents a desperate person unwilling to face justice willingly. They do not play by the rules. Remember that. Pero cuando vaya a hacer estos trabajos tengo que dejar el huevón de Sam. Porque si no me fastidia. Siempre me fastidia. Así que... ya tenemos esa otra misión. Eso lo daremos más luego. No creo que la vaya a tomar ahora. Pero ya podemos conseguir misiones así y demás de casa de recompensa. My brother works at Stroud Eckler. He said they must... Can you believe Xeno Fresh charges us a licensing fee? Así que... I'm afraid I'm not in the best of spirits right now, but I'll try and help. Ok. Hello. I'm sorry if I sound rude, but would you mind coming back later? We're actually closed right now. I just forget to pull down the shutters. Espero que no pasara nada horrible. Puedes contarme lo que te ronda en la mente. Entonces... vamos a darle. I'm afraid so. But I Esto don't es, really hazle un wanna favor, talk a otro about it favor, right a otro now. favor. Este es como The Witcher pasa eso. ¿Cuál hubo otro juego que era igual? When I'm Al feeling esto, lo up to otro, it. no, ahora no me acuerdo cuál fue. Pero era parecido. Que vea a este personaje y tiene que hacerle este favor para que él te dé lo que quiere. Ok, supongo que nada te hará cambiar la idea. Entiendo que no estés de humor, pero a lo mejor podría echar un ojo a tus productos. Yes, yes, of course. Please forgive a foolish old woman for forgetting her manners. By all means, take a look. No quería hacer eso, pero... lo que quiero es hablar de lo de... ok, como quiera tengo que hablar. No era para hablar con el producto. I'm sorry. We're actually... Oh, Preguntarle you're esto. so kind. I really appreciate what you're trying to do, but I don't feel strong enough to talk about it right now. Perhaps another time, when I'm feeling up to it. I'm afraid not, but come back tomorrow and perhaps I'll be strong enough to speak to you. Right now, I can't.
¿A qué le pasó a ella? So, déjame ver cuál es el objetivo. Dice que es hablar con ella. Vamos a seguir insistiéndole. I said I'd talk to you sometime tomorrow. Please, leave me alone. No, señora. No trouble at all. I understand. Bueno, pues mañana será. Vamos a buscar otro quest. No voy a dormir ahora. Así que vamos a ir con este. Depende si es en esta área. Sí. ¿Aquí? Sí. My partner and I have talked about transferring to the same division. It'd allow us. Show no mercy, leave no quarter. Ok, no es aquí. Hubiera chequeado en el mapa. Alpha Century. Es acá. Ok, en la logia. Habla con Andrés. Vaya. De hecho, podemos hacer el otro, que es informar algo de una noticia. Que se fue bien al principio y no lo hice, pensando que iba a dañar la relación con Sam, pero era una estupidez. Eso lo podemos hacer ahora también. Neon's got nothing on New Atlantis. Vamos para la logia, donde Andrea o Andreja, Here's como the se closest pronuncie. thing Cora has to home. Not bad, right? De hecho, el jabocito no me lo he vuelto a I llevar. am at your service, Captain. El básico. I just think you should give it a little. Oye, y en este sitio tampoco he verificado si hay libros. Debe haber un montón de libros. En la caja de Tierra. La pensé que era un libro. Pero aquí hay un montón de libros. Ninguno me dio nada. Specify the time frame. Una brújula elegante, ese sí me lo llevo a decorar, tú sabes. 58. Pero los submarinos antiguos también. Ah, Starting from the top. Just the most recent thing. The most recent request was It's to been quieter remind you around here ever that you since should Vladimir went cut to live on back the Eiffel spicy time. food. You said this while you were eating an entire tray of spicy chunks. So, I was instructed to ¿Y dónde remind que está you ella? before Ay, the ay, next time. I mean, no, not that one. What did I say before that one? estoy agajando You said, mucha cosa, no cogerla. experiment, the one that might explode. Oh, yeah. Fíjate, hay que conectar el control y volverlo a conectar porque está medio raro. What about the one before that? You showed me a picture of a planet. Let's go. Que sorry, me llamaron ahí. Habían estas cosas y no lo había cogido. En verdad, como que llegué a este sitio y no investigué a fondo. Y hay cositas, mira, tú sabes. Como que no entré a los cuartos. Ah, tú sabes averiguar. Ahora día hay un libro de estos para viajar a la Tierra. Voy a coger eso, ya lo cogí. Esa ya la cogí. Aquí hay un baño. Creo que aquí sí entré. Ahí está. Vista del lugar de la referencia en Apolo. Ese está interesante. Así que si quieres ver eso, lo vas a encontrar en un Shorts. Porque lo estoy. Aprovecho eso y lo hago en Shorts. Así que ya sabes. Ok, por aquí.
No hay nada. Barajas. Unos cuantos cuartos aquí. Que es donde estaba. Ella venía a entrar, ¿verdad? Sí. Tenía dos puertas ahí. Nada que ir más para acá. Yo creo que ya, ¿verdad? Sí. Va para acá. ¿Y yo entré? Sí. Con las dos puertas abiertas. Ay, ay, ay. Y a rayo que aquí ya. ¿No la puedo coger? No. ¡No! Y este baico tampoco. ¡No! Ah, sí, está durmiendo. Señora, disculpe si la despierto, pero necesitamos hablar. No puedo abrirla. Ah, porque está súper... Oye, no sé, no he verificado si tengo. ¿No? ¿Tengo? No tengo 0. Sí. Tiene libro. Poco. Están súper altos. Disculpe, señora, la tengo que levantar. Hello there. We've not yet had a moment to talk about what happened to you at that place. Temple? I am not sure what to call it. In all my time amongst the stars, I have never heard of such a thing. What do you think that place was? De todo me pareció desagradable desde el principio. Desde luego no parecía pertenecer a ninguna cultura que conozco. Si buscas respuestas, te equivoques de persona. Era preciosa, jamás imaginé un lugar así. ¿Cuál es? Then it seems fitting that you were the one to discover it. Certainly it is too soon to speculate about who built it, but how can we not? After what you experienced, do you have any insights? Es imposible que sea una obra humana. Apostaría un montón de créditos que es cosa de duendes mágicos. No he visto ningún centro turístico ni me han dado un folleto. Si te pregunto por ahí, tal vez haya gente por ahí a la que conocemos todavía. No deberíamos sacar conclusiones. Vamos a darle a la primera. It is hard to argue, but the implications. I am sorry. After what you have been through, I should be asking about you. Are you all right? Have you felt any side effects? Bueno, en sigilo, mira. Me encuentro maravilloso, mejor que nunca. No lo había pensado, pero ya me has preocupado. Además, además del magnífico nuevo poder que he adquirido, estoy divinamente. ¿Crees que sufriré que sea una... Vamos a darle primero. A cynical person might suggest that in itself could be a side effect. But for now, we will just assume you have been very fortunate. The artifacts that temple this new ability you have acquired, clearly they are all connected. Exacto, ese es el punto, señora. Than we realized. Para esto está constelación y me alegra formar parte de ello. Cuando todo este acabe, seremos asquerosamente ricos. Si hemos llegado tan lejos es porque trabajamos juntos. Yes, you are right. And if we continue to work together, perhaps we can start to explain some of this. Now we have even greater reason to press forward, to learn more about what is at work here. Ok, so ya terminamos. Quiero hablar con ella. A ver si se actualiza alguna otra misión, que no creo. A ver si tenemos otra con ella. Visita el lugar de referencia, eso es lo que encontramos. Acepta una misión de recompensa, eso es otra cosa. Y ya creo que no tenemos que hablar con ella. A ver que no esté en otra misión. No. Ok, so, vamos a investigar por esta área todavía. Qué cositas por aquí. Está vacía, falta de respeto.
Caja de reloj. Este es del mismo juego de... hay una edición de colección que es esta misma cajita y te trae un reloj. Ve que ahí lo dice reloj Chronomark. Qué cool. Yo me hubiera gustado comprarle esa colección, pero pues Moby Dick, ya lo tenemos como 20 Moby Dick de eso, pero los vendemos. Solo siento, me llamaron ahí como que tuve que coger la llamada. Solo dame a investigar por aquí. Descubriendo cositas, tú sabes. En este sitio. Nada, básicamente son los libros que mira. Aquel libro pues nos dio alguito. Creo que aquí no hay nada en esta sala. Aquí tampoco yo creo que no hay nada. Ya creo que investigamos casi todo. Esta es la cocina. Unos libros aquí. No los llevamos. Simplemente los hago y después los vendo si no... Si los tengo repetidos. Ok. Yo creo que ya el área de abajo lo hemos... Ok, están peleando, a ver qué dicen. Ya se acabó la... Okay, fine. Let's see what he says. Ajá. Que yo digo que... Hey, you have a second? Sam and I were just having a discussion, and I wanted someone else's input. I think it's more accurate to say that you and I have now both been cornered, but sure. I'd like to, you know, get in shape, do some working out. So I asked Vladimir for some tips, and he basically said weightlifting was a bad idea. Are you sure that's what he said, or is it just what you heard? Anyway, so I wanted to get Sam's opinion on it, and he pretty much said the same thing. Okay, since now you've been fully roped into this, let's all just take a step back. I had simply pointed out that if you take a look at Mateo, weightlifting isn't necessarily the first thing that comes to mind. I was wondering whether there might be a better option for him, and just sort of musing in general about the idea of sticking to things you're inclined to, versus going out and trying something completely new. Well, what's your take on it? You think it's better to stick to what you know, or to take any opportunity to try something that's maybe outside your comfort zone? Well, there you have it. That's what I've been saying! Anyway, thanks. Okay, I think I'm gonna try it. And don't worry, I'll be sure and ask Vladimir for pointers. Hey, we'll support you no matter what. Just don't want to see you get hurt is all. Yeah, I know. Thanks. Hace rato llevaban discutiendo los dos. If I need a spotter. Yeah, we'll talk about that. Ok, me retiro por aquí. So, ya toda esta área la investigamos. Yo creo que el área de abajo ya lo hicimos. So, ya no voy a bajar esa área a menos que quiera construir algo. No sé si hacerlo. Verificar en lo del laboratorio. Dame hacerlo. La máquina esta. Pero aquí había cositas, pero yo creo que ya las cogí. Sí. So, déjame analizar unas cosas aquí. Si que tengo los materiales suficientes. Dame irme por lo menos con esto. No tengo de eso. No tengo. Poco. Ok. Sí, esta área yo la investigué completa. El pozo. Por ahí se puede llegar al pozo. Mira, para allá no sabía.
Nada. A ver cuál es la otra quest que tenemos. Si es que tenemos alguna aquí. Actividades. Habla con Catherine, que esa fue la que estaban allá. Y habla con Parte. De esta Barret. Aquí mismo, afuera. O sea, déjame salir y grabamos afuera. Luego de esto le quiero cambiar la ropa. Me gusta esta, pero ya estamos fuera de... Ah, sí, es Barret este. Ok. Sorry. I was lost in a memory for a moment there. How can I help? So, you gotta fill me in on what happened at the temple. What happened? Robótica. What did you see? So, nunca había experimentado nada parecido. Fue tan raro. Parecía unas ruinas viejas, aunque no sé de qué arqueología, así que ni idea. Nunca había topado con nada parecido, Barret. Vamos a ver. I've seen a lot, but I'm just one person. There are more worlds out there than I could ever physically visit. Then what happened? I heard you did some stuff and then you changed. Tengo un poder para hacer la leche. Yo no he cambiado, pero mi percepción del universo sí. Uh-huh. Hold up a second. You encountered advanced technology that altered your biology in a way that results in... In what? Superpowers? Exacto. Básicamente sí. Fair enough. Maybe we can run some tests later. Anyway, thanks for filling me in on the temple and your power. I wonder if we can find any more traces of whoever built them. It just opens up a world of questions. It's so exciting. Hablamos con él. La mayoría son para hablar con estos personajes. ¿Y este dónde es? Déjame darle, espérate. No la cogí. Hablar con Clover. Ya estoy en otro planeta. ¿Verdad? En Neon. So, vamos para Neon nuevamente. Lights, glitter, and a whole lot of sand. So, me voy a grabar aquí. Get lost. I have a job to do. Me, those ecliptic mercenaries. Factions use them sometimes. So, vamos rapidito a hablar con Clover. People joke, say those Varun zealots worship a snake. Let me tell you. Set Corp. Okay. Clover McKenna at your service. Again. Look, you can tell Mr. Okaribo that I'm doing everything I can. Blood from a stone, if you'll pardon the expression. No es exactamente el saludo que me esperaba. Creo que me has confundido con alguien. Si te pillo un mal momento, puedes irme. Oh. I'm afraid I've stepped right into it again. Sí, eso pasa. You aren't De here hecho, about yo había Mr. comprado Okaribo's esas death, cositas y to nos dan Kelko. algo de habilidad de... This is so embarrassing. Tranquila, no, Let me no. start over. My No, por name's Clover supuesto. McKenna, but you can call me Chloe. Chloe, ok. Sorry for me Sí, con ella que tengo que hablar. So, ¿para qué iba a ser, iba ese tal, con tal, a ver, que es lo que ella dice? I'm not sure. I think he's afraid that I won't be here, and he'll have to deal with my father. Someone who Me has dice a que vamos a lot tener que less hacerle algo con patience esta. than I do. Just a few weeks ago, he paid some poor fella to come up here and request a bit more time to pay back his debt. So I snapped at you like that. I thought he'd done it again. So, esa no es forma de tratar a un cliente potencial. Tal vez debería haber puesto una chip. No hace falta que te disculpe. That's kind of you. This mess with Mr. Okadibo over at the Neon Mining League has really thrown me off my game. ¿Qué es la Liga Minera de Neon? It's a shop over in Akuchi Market. You know, the plaza next to Ryujin Tower? They sell all sorts of mining supplies Sí, tiene que and ser raw donde visitamos. materials. It's a fine little shop, well stocked and immaculate. Mr. Okadibo is the owner. Creo, no me He's a acuerdo. lovely, lovely man. But his aspirations are one grav jump longer than his business instincts.
So, tiene que ser una movida causar tanto alboroto. No pretendo inmiscuirme en tu negocio. No me parece de clase de persona que se tenga que mudar primero. If only you knew. Mr. Okadigbo owes a substantial debt to Keltcor. I've given him more than enough time to try and come up with the money, but my father's patience is running out. Frankly, I don't know how much longer I can stall. Ok. Se hace cargo de la oficina Neon Cellcorp. For now, but let's not mistake my position for what it really is. A test set out by my father. He's set to retire in a few years, and I'm his only next of kin. But I'm guessing he's not sure if I'm ready to take over the company. So he shuttles me out here for 2 reasons. 1, to flash a friendly face for our clients he flies out here as a perk. And 2, gets his firebrand of a daughter as far away from him as possible. He's a real piece of work. ¿Por qué debería llamarte Chloe? ¿Te importaría contarme algo más sobre tu padre? Okay. Because my father has a ridiculous sense of humor, and I can't stand the name Clover. I mean, seriously, Clover? Our family's Irish, for God's sake. I don't think he could have possibly been more on the nose with that name. Ha ha, very funny, Dad. ¿Te importaría contarme algo más sobre tu padre? Niall. Oh, he's the CEO of Kelp Corp. The whole blessed thing. If you asked him, he'd claim he started the company with next to nothing and built it into a megacorp in under 30 years. Truth is, he tends to forget the multi-million credit trust he tapped into as a crutch. But that's my father for you. We're a tech company that primarily specializes in mining operations. We handle everything from individual standalone units to fully engineered outpost systems. Basically, if it's made of rock, our gear chews it. Might not be as glamorous as some of the other corps in this building, but it pays the bills. So, tal vez pueda ayudarte a recuperar la deuda del señor Okadik. You'd be willing to help out. Maybe. Si me pagan bien, lo hacemos, ¿no? Teléfono porque tengo que compartir el video ya mismito. Y así que en todo detalle que sigas defendiéndole. Es todo un detalle aquí. A mí no me suena muy corporativista. A mí me está aprovechando de buen... Just because I work for a megacorp doesn't mean I don't have a heart. Saburo, Mr. Okadigbo, he's one of the nicest people you'll ever meet, especially in this city. He really needs help, but he's too proud to accept any money from me. Maybe he'd listen to someone like you? Maybe. Vamos a ver. Vamos a ver si sí o si no. Hablaré con él. Prefería no involucrarme. Sabía yo que tenía que hacer algún tipo de trato con... O sea, de favor a otro. Amazing. If you can get his debt off my conscience, I'd be grateful. It's been on my mind so much I've been keeping a diary. And don't worry about payment. I guarantee you won't be disappointed. Bueno. Always keeps that promise. Ok, ¿cómo la tanta deuda del señor Okad? Ese nombre sí. Shop, he outfitted it with equipment from our company. Spent a bundle of cash he didn't have. Obviously, business hasn't been going well, because he's fallen way behind on his payments. Opening a mining business on a world almost entirely covered in ocean probably wasn't the most savvy of business plans. I suppose he intended to cater to travelers that were passing through our system, but it's clearly backfired. A poor man. Ok, so vamos a aclamarle eso. Ponerle quest porque le iba un deal y no le di. Busca la llamada, habla con... Salir como esta, así... Ok, sí, opciones. Encuentra el diario de Chloe. Convence a Saburo que acepte el préstamo. Ok, dice algo de opcional de encontrar el diario. O sea, el diario está por acá. Se puede pasar sin ningún problema. Sin que me vean, obviamente. I don't know, but I gotta get out of here. It's been non-stop interruptions since this morning, and I'm not spending enough. Sorry, I'm busy at the moment. Ok. More like one of those months. Dile a Saburo lo que siente Chloe.
right now. Es algo opcional que tenemos. Can't talk. I've got a deadline coming up. Ok, tranquila, yo no iba a hablar con usted. What are you looking at? La gente está últimamente aquí bien altanarita. Luego le voy a cambiar la ropa. Ah, me gusta, realmente me gusta la ropa. Pero me gusta variar siempre el personaje. Sí, compré varias que maybe luego se las ponga. Si ves, ese es el minero que habíamos visitado ya anteriormente. Actually, the gang should look out for us. Thank you. I appreciate your kindness. I don't think anyone else in Neon would have helped me hand out those flyers. No, por supuesto. Oh, she did. Miss McKenna is very kind, but I cannot accept. It is my responsibility to pay the loan. If I cannot, then what happens, happens. So, Tabulu de Clover, esto podría hacerle cambiar de opinión. Sí. Things have improved, my friend, thanks to you. But even when business is good, there are still ebbs and flows. The debt, on the other hand, is constant. So, vamos a leerle esto. Really? Let me take a look. Oh, I did not know she felt this way. She is always so professional. I thought she did not like me. That is why I have sent proxies to negotiate my debt. Ahora le gusta, está claro. Ah, le gusta, está claro. Simplemente le das pena. No pasa nada. Algunas personas son muy inconscientes en estas cosas. No sé qué darle porque yo no leía que yo se lo voy a dar primero. And I like her. Oh, that came out wrong. What I meant to say was, I respect her business acumen. Look at me. My palms are sweating. Regardless, you have done me a service, and for that, I thank you. Ahora, por You can supuesto. tell Miss McKenna, I mean Chloe, that I accept her offer. ¿Tú crees que Clover se sienta lo mismo que tú? Quiero ver lo que tienes que... Ah, ok. I do have feelings for her, and maybe now I will have the courage to tell her. I know they say never to mix business with pleasure. Bueno, but si there are always dice eso, exceptions. porque es que no lo leí. Realmente no lo leí. Ok. I hope you have a Ahí sí glorious... lo tengo todavía ahí para, tú sabes, ser medio presentado en estas cosas. Ese no es, ese no es, no es. Información, constelación, no, informe. No, yo creo que al entregárselo ahí lo perdí. Anyway. Ahí. Glorious day, my friend. No, por supuesto. You're out there a lot, right? Neon, where every vice can be indulged, and they make up new vices every Thursday. Welcome. Something I can do for you, love. That's fantastic. I was worried he'd take it the wrong way, so I'm glad you were able to convince him. I'll arrange for the funds to be transferred immediately. Hopefully Father will forgive the late fees. And if he doesn't, I can always reimburse them when he retires. In any case, thank you. And here, for your efforts. Ah, bueno. Así pues sí, ¿no? Porque subimos de nivel. Yep. Buenos días, buenos días. Be careful if you run into those ecliptic jerks. They fly around like they own the settled systems.
and they like to use old, abandoned facilities as outposts. You know. Sí, ya lo hemos visitado en un sitio que estaban así. I'm glad I ended up at Guild Corp. Ms. McKenna treats her employees like family. Ok, so nada de grabar aquí. Y subimos de nivel. No sé qué subir, decía la de la nave. Aumentamos lo de bodega, la versión más de la nave, lo de la alma. Para desbloquear acá. Es que ya puedo desbloquearle. ¿Cuál es? Permite la instalación de módulos de nave mejorados. Todos los sistemas de la nave se reparan un 10% más rápido. Aumenta la capacidad de la bodega, la velocidad máxima. Las armas de misiles aquí infligen más. Yo creo que es este de aquí. Creo que es esta. Diseño de nave. O sea, a ver si podemos hablar con aquella. O la que fuimos anteriormente. Tenía que darle un día. Si no, pues volvemos en otra ocasión. You ever hear that one about the orphan and the platypus? Funny stuff. Can't really remember it. Okay. Ahora rapidito hacer este quest. Si es que nos deja, si no buscamos otro. Rather be doing this than getting fixed up. Vamos a ver. It's nice to see a friendly face. I said I'd talk to you sometime tomorrow. Please, leave me alone. Yes, yes. Todavía no puedo hablar con ella. So, pues vamos a esperar más. Y déjame ver cuál otro tenemos. Así que hablar con este. Es donde rayo es. Es aquí en Neo. Pero en este otro lado. Vamos a viajar para allá. Voy a tirarle un screenshot aquí rápido. Y dale con screenshot. Perfecto. Gangs can keep you away. Scramble. For the widows and orphans of Crimson Fleet and Space Survival. Neon's dangerous, but man, can it be a lot of fun.
Nothing like some bull rod to take the edge. Don't make my job any harder. Presume there's a reason that you're disturbing me? Ah, está ya. No sé quién tú eres, pero no hablé contigo. Yes. Ah, Benjamin What do Evay. you want? Yes, yes. So, lo que tengo que hacer es hablar con ella. I'm a little stoned right now. So, let's take it slow, okay? Habla, 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 habla. Yeah, sorry. I don't do autographs. No quiero un autógrafo. Yeah? Okay, cool. Cool. Most people that come up to me just want an autograph or a picture. And after I've been modding all night, it gets really annoying. Tampoco hay que ponerse así. Supongo que es el precio del estrellato. Debiese ser alegada por tener tanto fan. ¿Qué es modear? Ok, dame preguntarle. Oh, so it's my fault. I suppose next you're going to tell me it's okay for fans to start stealing stuff too. No, creo que le di al My otro. music slate's gone. Completely vanished. I had all of my new songs figured out on that thing. And someone ripped me off. Total drag. So, podría ayudarte a encontrar tu tábula. ¿Cómo empezaste en la industria musical? ¿Cómo? Ok. Oh man. Wow. That would be so cool. Yeah, please. I thought I sensed a decent aura around you when you walked up. Si sirve para que no pare la música, ahora vale la pena. Ahora no solo quiero que me paguen. ¿Qué es tan importante la tábula? Ah, dale el premio. Exactly. So, anything you can do to help is appreciated. Oh, and if you're looking for a lead, talk to Micah. She works the bar at Euphorica, and she's a walking grapevine. Okay. Anyway, I got to figure out how I'm going to mod my next set. I'll see you around, okay? Well, most of the people who come through here are fans, and they're either zoned or just digging the rhythms. That leaves collectors, competitors, or just a thief trying to make a cred. It could be anyone, really. People try to put a price on everything. Doesn't matter if it's music or the stars. If that price is big enough, you start attracting people with bad vibes and long knives. Only a matter of time before you get cut. Okay. See you on the flip. Te pongo el quest, pues puedo. Eso iba a ser exactamente. No me diga que está arriba la huevona. Como quiera, lo vamos a dejar para el próximo video para no ser tan extenso este. Se me hubiera quedado pareciendo un poquito. Pero anyway, tenemos más cosas importantes que hacer. So, nada, mi gente, yo lo voy a dejar hasta aquí. Voy a grabarlo aquí más adelante. Si les gustó, por favor, denle like, comenten en los próximos días para que seguiré trayéndole más contenido, ¿verdad? De Starfield, así que pendiente aquí al canal en YouTube. También me puedo buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Threads, como yo que pregaming, ¿verdad? Para que esté pendiente del contenido mío.
Y también por TikTok, que hago una serie de shorts aquí, tanto por el canal de YouTube como por TikTok. Y por mi podcast en las diferentes plataformas. Puedes buscar como Hablando Gaming Podcast, que doy noticias de la semana. Y algunos que otro tema que se me ocurra, pues lo traigo para algún episodio en especial. Nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos hasta la próxima.